Eso, hablar de filosofía griega es adentrarnos, básicamente, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué entendemos por filosofía? Es por eso que hoy en día, ciertamente, ¿no? Vamos a ver acá algunas preguntas justo asociado a este tema. Si ustedes ven ahí está el material justo, ¿no? Que nos toca hoy día analizar, ¿no? Que nos habla del periodo cosmológico, el periodo antropológico y el periodo ontológico, ¿ok? Si nosotros, jovencitos, hablamos de la llamada filosofía griega, esta filosofía, ¿no? Tiene matices muy particulares que la definen, ¿no? Justamente por eso vamos a ver ahí y vamos a ir explicando también justamente todo lo concerniente a lo que es la filosofía griega como tal. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ubicar justamente la primera pregunta. Vamos a ver qué es lo que nos dice la primera pregunta, chicos. ¿Ya? Dice, Jennifer lo comenta a sus compañeros que le gusta mucho la ciencia y que ahora ella quisiera saber qué clase de entidad es una teoría científica. ¿Cuál es la disciplina filosófica con la que Jennifer se está involucrando? ¿Cuál sería acá, chicos? A ver, pueden contestar por el chat. A ver, veo que están contestando. A ver, nada más uno. ¿Qué pasó? ¿Y los demás? A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, al hablar nosotros de el tema de la ciencia, la disciplina filosófica que estudia el tema de la ciencia, ¿quién es? Es la epistemología. Claro, por eso la epistemología es la disciplina filosófica que estudia el problema de la ciencia. ¿Pero qué estudia la nociología, chicos? A ver, la clave B. ¿Qué estudia la nociología? Ah, la teoría del conocimiento. Muy bien, Yaneli, muy bien. La ontología, ¿qué estudia la ontología? A ver, el ser. Muy bien, Jacqueline, muy bien, Yaneli. El ser. ¿Pero el ser en qué sentido? ¿En sentido de existencia? ¿Soy o no soy? ¿O como materia, como sustancia? A ver, ¿en qué sentido? ¿En sentido de existencia o como sustancia? A ver, ¿qué me dicen, chicos, ahí? Ajá, muy bien, claro que sí. Ok, ya. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, por ahí, miren, interesante. La deontología, ¿qué estudia la deontología? A ver, ¿de qué se encarga la deontología? La clave D. Los deberes. Ya, pero no, deberes en qué sentido, Yaneli. Diente, ¿cómo que diente? No, ¿cómo que diente? No, ¿qué es eso? Ay, cuidado, chicos. La deontología tiene que ver con la ética profesional. Por ejemplo, la ética del médico, la ética del ingeniero, la ética del psicólogo, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? O sea, por eso ahí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Claro, por eso cuando se habla de la deontología, tiene que ver con la ética o con ese sentido ético que le queremos dar a las cosas, ¿no? A nuestra vida, a nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Por eso se torna tan importante, ¿no? Por eso hoy en día hablar justamente de ética, ¿no? De lo que vendría a ser en este caso la ética
profesional, como que algunos no lo ven importante o piensan que esto no existe. Y sí existe, hijos. Claro que sí. Es por eso que cuando se habla de ética profesional, claro, ¿no? Tú mismo quizás quieres ser administrador. El administrador tiene que tener un código ético. Claro, o sea, no es solamente decir soy administrador, sino tener una serie de parámetros sobre los cuales basar y ordenar su actividad profesional. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Pero vamos a ver, ahorita vamos a ver la segunda pregunta. Veamos ahí. La concepción, miren ahí chicos, vamos a ver ahí, justamente. No, la nociología no es como epistemología, César. La nociología estudia el problema del conocimiento en general. La epistemología estudia el conocimiento científico o la ciencia. ¿Me entiendes o no, César? ¿Sí? ¿Te quedó claro, hijo? ¿Tú a qué postulas, César? Excelente, hijo. Excelente. ¿Qué edad tienes tú, muchacho? Ah, ¿ya has postulado o es tu primera vez? Ajá, muy bien. Excelente. Bueno, ya esto te va a ayudar bastante. Muy bien. Vamos a ver acá la pregunta 2. La concepción cosmológica de Heráclito establece el devenir constante de la naturaleza a través de una fuerza, ley o una razón universal que sería la causa de este devenir. Dicha fuerza consiste en... ¿Cuál sería ahí la clave? ¿Cuál sería ahí la clave, chicos? En la pregunta 2. A ver. ¿Cuál sería ahí? La 2. A ver, muchachos. ¿No hay? ¿Cómo que no hay? El poder de los dioses, el movimiento atómico, el cambio de los elementos naturales. ¿Cuál sería la clave, jóvenes? Uy, cuidado, cuidado, podría ser tu pregunta de examen de admisión. ¿Cuál sería ahí? A ver, ya van contestando algunos. Ya. ¿Cuál sería ahí, jóvenes? Claro, la llamada lucha de los contrarios. Claro. Cuando hablamos de Heráclito, chicos, Heráclito considera que todo surge por emanación del uno originario. No, todo surge por el fuego. Por eso dirá Heráclito, este mundo que no ha sido creado ni por los hombres ni por los dioses, es un fuego eterno que se apaga y se enciende con medida. Por eso cuando hablamos acá, miren, Heráclito, apodado el Oscuro, claro, por eso él indicaba que el fuego, encendiéndose o apagándose según cierto orden y medida. Afirmó radicalmente que todo cambia y nada permanece. Pues él decía, nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas del río. Pues el agua que encontramos no es la misma. Se disipa de nuevo y de nuevo se recoge. Nos busca y nos abandona. Claro, entonces, miren qué interesante. Claro, por lo tanto, es una concepción muy diferente a la de ¿quién? A la de Parménides. Claro, Parménides nos habla del ser. Parménides, ojo, él inicia la teoría del ser. Él sostenía que el ser es y el no ser no es. El ser y el pensar son uno y lo mismo. El ser es único, el ser es inmóvil, el ser es racional. Por eso, mira, ahí vemos la diferencia entre Parménides y Heráclito. ¿Está claro? ¿Sí? César, hola, ¿estás ahí, hijo? ¿Sí? ¿Lo has entendido? César Vera.
¿Sí? Claro. ¿Tú ya te has preparado antes, hijos, o es la primera vez que te estás preparando en una academia con nosotros? Recién, ¿ya? ¿Eres de Lima o de provincia, hijo mío? Ah, caramba. ¿En qué distrito vives, hijo? Ah, caramba. Está muy bien, hijo. Eso me parece muy, muy bien. ¿Postulas a Villarreal o vas a San Marcos? Ajá, excelente, excelente. Me da mucho gusto saber eso. Pero por eso, jóvenes, vamos a ver ahí justamente cuando hablamos de la filosofía de Heráclito y Parménides, hay que establecer algunas pequeñas diferencias, ¿ok? Para justamente evitar posibles equívocos en ese nivel, ¿ok? ¿Cómo así, profesor? Por eso vamos a ver que cuando se habla de Heráclito, Heráclito tiene una visión más, ¿no? Fisiologista, ¿no? Más sensorialista. Y para eso vamos a ver acá, estemos atentos, para poder justamente comprender un poquito más. Veamos acá. Video vamos a hablar de los primeros filósofos, aquellos denominados presocráticos, de Heráclito y Parménides. Empecemos con Heráclito. Heráclito de Éfeso, también denominado el Oscuro por su forma de expresión en verso y difícil de interpretar, fue uno de los primeros filósofos que habló acerca del devenir. Es famosa su frase que dice que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque todo fluye, panta rey. El río, las aguas y la persona no son los mismos. Todo es cambio, perpetua mutación y transformación. Para él, el fuego es el arjé o principio que rige el cosmos y el alma, pues nunca permanece idéntico a sí mismo. En cambio, Parménides de Elea afirmó que todo permanece. Es decir, para él el ser es aquello que es y no puede no ser, y el no ser es aquello que no es y no puede llegar a ser. Resumiendo, lo que es y lo que no es o no existe. Es decir, todo es ser. Nada surge de la nada. El ser es, entonces, eterno, inmóvil, increado, perpetuo. Estas son las bases de los principios lógicos de identidad y no contradicción. Ahora, Parménides no niega el no ser, es decir, no niega que exista el cambio o el devenir o que las cosas se transformen. Simplemente dicen que este cambio es aparente, es decir, que este cambio nos es otorgado por nuestros conocimientos de los sentidos, lo que ven los ojos y demás, y estos no pueden percibir el logos del universo que es el ser. Por lo tanto, nos otorgan un conocimiento parcial e inacabado. Y el conocimiento del ser nos lleva a la verdad, a la aletheia. En cambio, el conocimiento del no ser nos lleva a las simples opiniones, o doxa. Para concluir, quiero aclarar que estos dos autores, si bien es probable que fueron coetáneos porque no sabemos específicamente su fecha de nacimiento ni de muerte, lo más probable es que no se hayan conocido en vida, que nunca hayan discutido sus cuestiones e incluso que tal vez ni siquiera conocieran las teorías el uno del otro. Pero inician con sus especulaciones el camino de la reflexión filosófica en torno al ser y al conocimiento, los dos temas fundamentales de la filosofía, en este caso sobre la physis o naturaleza. De hecho, sus 2 libros se llaman Sobre la naturaleza. Pero luego este desarrollo en Grecia va a tornar o virar en torno al conocimiento del ser humano. Hasta aquí nuestro repaso. Si te ha servido para repasar, puedes dar like. Es interesante, chicos, ver acá. Ey, ey. Para mí es mi plato. Por eso, ya no me prendan los micros, chicos. Justamente la idea es poder ir analizando de manera bastante acuciosa estas preguntas. ¿Ok? Vamos a ver ahí, ojo,
en ese punto, ya, vamos a revisar acá, ya, la tercera pregunta. Miren ahí la tercera pregunta, chicos. Dice, la escuela pitagórica, miren ahí, escuela pitagórica difundió las ideas del principio cuantificable de las cosas. De esta idea se desprendía una serie de consecuencias. Como la de concebir un mundo. A ver, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿cuál sería ahí la clave? La pregunta 3. A ver. Comprensible e incognoscible. Aparente en el movimiento. A ver. ¿Cuál sería acá? Claro, la escuela pitagórica, chicos, ahí hay que tener bastante cuidado. Cuando hablamos de Pitágoras, claro, la escuela pitagórica, Pitágoras fue el primero en hacerse llamar a sí mismo como filósofo. Claro. Pitágoras, ojo, ahí hay que ser muy claros, jovencitos. Vamos a ver. Pitágoras concebía, ojo, tenía un contenido místico religioso. Sostiene la doctrina de la transmigración de las almas. La base de su filosofía fue la ciencia de los números. Y es así como llegó a atribuirles propiedades físicas a las cantidades y magnitudes. Es así como el número 5 era el símbolo del color, la pirámide el del fuego, un sólido simbolizaba la tetrada, es decir, los 4 elementos esenciales, agua, aire, fuego y tierra. Y pues los pitagóricos consideran el número como la estructura esencial de las cosas, como el principio de las cosas, y por eso sostenían que los seres del universo se acomodan a las previsiones y explicaciones matemáticas, porque los principios de las matemáticas son también los principios de los seres reales, y dado que la esencia de las matemáticas son números, afirmaron que los números constituyen la naturaleza del universo. Es interesante, ojo, viendo todo esto acá, chicos, ¿cuál sería acá la clave? A la pregunta número 3. A ver, ¿cuál sería la clave? A ver, jóvenes. No hay, ¿cómo que no hay? Algunos ya han contestado. Muy bien, algunos ya han contestado y eso me da gusto. Pero ojo, partiendo de esto, ¿cuál sería? ¿Lo caótico y azaroso? No, jóvenes. Los números se dan a partir de ¿qué? Lo ordenado y armonioso. Como existe lo lineal, existe lo curvo. Como existe el blanco, existe el negro. Como existe el bien, existe el mal. Como existe el día, existe la noche. Entonces, ¿ha quedado claro o no? ¿Cuál sería la clave? La D, dolor. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? muy bien, joven. Eso es lo importante, ¿ok? Hay que tener cuidado. No vaya a hacer preguntas de examen de admisión. Veamos la pregunta 4. Está muy interesante. Según el pensamiento filosófico de Anaxágoras, el mundo es un compuesto de infinitas semillas con propiedades infinitas que son ordenadas por una inteligencia universal. Estas ideas presentadas por Anaxágoras parten del supuesto de que, ¿cuál sería ahí la clave? A ver.
Vamos viendo. ¿Cuál sería ahí? Claro, en el pensamiento de Anaxágoras, jovencitos, vamos a ver, para que quede también un poquito más claro acá, la filosofía de Anaxágoras. Ojo, para Anaxágoras de Clasomene, claro, las homeomerias, gérmenes o semillas que constituyen los elementos o principios iniciales, las que al combinarse recibían el orden introducido por el nous, la inteligencia. Todo lo que se produce y sucede es resultado de la mezcla de innumerables elementos, las homeomerias, que son cualitativamente indivisibles hasta el infinito. En cada cosa, decía, hay semillas de todas las demás y todo participa de todo. Muy bien, pero a ver, viendo esto, ¿cuál sería la clave de la pregunta 4? A ver, ¿siguen con sus claves ahí? Yameli, Yanela, Gonzalo, ¿sí? Hay que ver acá, hay que considerar, por eso es importante. Ah, ven, a ver. ¿Cuál sería la clave en todo caso? A ver. El mundo siempre está en constante cambio. De eso partirá. A ver. La existencia de cómo es irracional. Miren, con propiedades infinitas que son ordenadas por una inteligencia universal. Estas ideas presentadas parten del supuesto de que las cosas poseen una armonía preestablecida. No, sino qué cosa, chicos, cuidado. La naturaleza, ¿qué cosa? Presenta un origen de qué tipo? Racional. ¿Ven? Está bien. Justamente por eso, jóvenes, hay que tener cuidado. ¿Ok? Porque no vaya a ser pregunta del examen de admisión. Cuidado. Veamos la pregunta 5 ahí. La pregunta 5. ¿Qué me dice la pregunta 5? Los primeros filósofos de la historia que antecedieron a Sócrates se preocuparon por el estudio o la comprensión. Claro, a ver, ¿cuál sería acá la clave? La pregunta 5. A ver. ¿Quiénes fueron los filósofos que antecedieron a Sócrates? Ajá, ahí me dicen la B, la A, la C. A ver, ¿cuál sería? A ver. ¿Quiénes antecedieron a Sócrates, jóvenes? Los filósofos que anteceden a Sócrates, ¿cómo se les llama? Cuidado. ¿Cómo se les llama? Presocráticos. Claro, muy bien. Hey, el periodo cosmológico. Claro. ¿Y acá cuál era la temática? De inicio la filosofía con la investigación acerca del principio, el origen y fundamento de qué? Del cosmos. Claro. Por eso el paso del mito al logos. Se prefirió una explicación racional a una explicación mítica. Es muy importante ver esto. Justo por eso, cuando se habla de la naturaleza, es el conjunto de todas las cosas.
la esencia de las cosas. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería ahí la clave? El arjé, el principio de la fisis. El principio, el origen, el término, el sustrato, la causa. Muy bien. ¿Cuál sería acá la clave, chicos? A la pregunta 5. A ver. Ajá, muy bien. El fundamento, jóvenes, del cosmos. Cuidado, claro. No, por eso, ojo, la preocupación no fue la naturaleza humana, eso fue en el periodo de Sócrates, llamado también como periodo antropológico. Claro, ahí está Sócrates y los sofistas. Pues hay que tener mucho cuidado, chicos. Entonces cuando nos dice los primeros filósofos que antecedieron a Sócrates, hay que tener cuidado, porque no vaya a ser, ojo, pregunta de examen de admisión. Claro, no voy a hacer tu pregunta en el examen de admisión y después vas a decir, pero eso no me enseñó. Pero ahí está. Hay que tener cuidado, jovencitos. Claro, hay que tener bastante cuidado. Claro. Entonces, cuando se habla, por eso, de los filósofos presocráticos, ojo, es muy importante por eso poder comprender claramente hacia dónde apuntaban estos filósofos. ¿Cómo es así? Vamos a ver acá, estemos atentos para poder entender. Veamos acá. Vamos a hablar sobre los filósofos presocráticos. ¿Y quiénes son estos filósofos? Bueno, la filosofía presocrática reúne una serie de métodos concebida por un grupo de pensadores griegos anteriores a Sócrates, que estaban preocupados por comprender y descifrar el origen natural de todo aquello que les rodeaba. Los presocráticos más destacados fueron Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímedes, Heráclito, Protágoras, entre otros, que incluso fueron contemporáneos o posteriores a Sócrates, como Demócrito, y que continuaron con la misma tendencia de pensamiento presocrático. En este sentido, el término filosofía presocrática se emplea como una clasificación cronológica de los pensadores que siguieron las tendencias de los filósofos del siglo VI y V a.C., previa a la reestructuración del pensamiento filosófico que presentó Sócrates posteriormente. Sigamos hablando sobre las características de esta filosofía presocrática. Las principales características de la filosofía presocrática son las siguientes. Los filósofos presocráticos iniciaron el llamado paso del mito al logos, es decir, iniciaron el pensamiento racional. Es una filosofía que busca conocer cuál es el origen de la naturaleza y sus fenómenos, así como de todo aquello que no es hecho por la mano del hombre. Fueron los primeros pensadores en romper con el esquema del pensamiento mitológico. Otra de las características que podemos mencionar es que se carece de fuentes primarias de los pensamientos y teorías desarrolladas por los filósofos presocráticos. Solo se cuenta con las citas halladas en fuentes secundarias. En algunos filósofos presocráticos se puede apreciar la influencia del pensamiento oriental, fundamentalmente de Egipto y Persia. Los filósofos presocráticos desarrollaron la cosmología explicada a partir de la naturaleza, fisis y el cosmos. Otra característica es que buscaban una verdadera teoría que explique sus dudas. Los filósofos presocráticos vivían principalmente en las poblaciones griegas ubicadas en Asia Menor, como por ejemplo Jonia. Sigamos hablando sobre este pensamiento presocrático. Ellos veían la naturaleza desde la fisis, término que se fundamentaba en un grupo de seres que habitaban el universo exceptuando las cosas que el hombre producía. Para ellos, la naturaleza explicaba el cambio y el principio de unidad de las cosas, capaz de generar una pluralidad. Una de las preguntas más comunes de la filosofía presocrática era ¿cuál es la naturaleza de las cosas? O ¿cuál era la ley interna que rige las cosas? Otra de las cosas que podemos destacar o mencionar es que la filosofía presocrática
era un tipo de cosmología, ya que se interesaba en el origen y estructura y leyes del universo. Buscaban un principio último que pudiera explicar los cambios físicos de la naturaleza. Sigamos hablando sobre cuestiones importantes o preguntas que se hacían estos presocráticos. El crecer o aparecer del algo, como también la fuerza interna que impulsa los cambios. También el conjunto de todo aquello que existe y que no es obra del hombre. También hablaban de lo que cada cosa es decir, la esencia. Y también decían que la naturaleza es una totalidad ordenada, un cosmos que está sometido a un orden, a un conjunto de leyes que hace que se comporten de un modo determinado. Ahora bien, para que el universo sea un todo ordenado, los distintos seres que lo integran han de ocupar un sitio determinado y han de comportarse del modo que les corresponda según su naturaleza. Desaparece así la arbitrariedad y el capricho de los dioses. Para concluir, hablemos sobre los últimos presocráticos. Bien, son en general filósofos pluralistas. Postulan la existencia de múltiples elementos invariables y siempre idénticos a sí mismos. Dichos elementos, a combinarse entre sí, dan origen a la realidad múltiple y cambiante. Son continuadores de Parménides y toman de él algunas de sus ideas principales, como el ser no puede proceder del no ser, el ser es eterno e indestructible, también la unidad puede surgir de la pluralidad, y también si se acepta el cambio en la realidad es necesario explicar. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les sea de utilidad y como siempre les decimos, pasen por nuestro canal que seguramente encontrarán videos. Es interesante, chicos, ver acá, ver justamente, ¿no? Creo que este video ha sido bastante didáctico, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Veamos acá la pregunta número 6. Veamos la pregunta número 6. Miren ahí, dice, la reflexión filosófica de Sócrates presentó a la mayéutica como un método que consiste en alumbrar ideas. Esto quiere decir que para este filósofo antiguo, ojo, ¿qué cosa? ¿Cuál sería la pregunta 6? A ver, ¿cuál sería la clave, chicos? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. En el caso es importante ver acá, ojo, claro, en el caso de Sócrates, Sócrates consideraba, ojo, que existía una verdad universal, pero para ello él utiliza la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? El método de la partera, en donde a través de una serie de preguntas y respuestas, la persona va llegando ¿a dónde? A la verdad. Pero la verdad parir ideas. Muy bien, Evelyn. Pero esas ideas están ¿dónde? ¿Están dentro o están fuera del sujeto? Claro, están dentro del sujeto. De ahí hay que tener bastante cuidado, mis muchachos. Claro. Esas ideas están dentro del sujeto. Perdón, ay, moví demasiado. Allí hay que tener bastante cuidado, justamente. Claro, entonces por ese lado están dentro, en el interior. Es por eso, miren, qué importante, por eso es comprender la filosofía, ¿no? La filosofía del llamado periodo, justamente, antropológico. Claro, en este periodo antropológico, también llamado periodo de la crisis, miren ahí, justamente, la temática va a girar en torno al hombre. Pero en el caso de Sócrates,
Sócrates, por eso, miren, él consideraba que existía una verdad. Claro, la filosofía moral, sus enseñanzas tuvieron como tema favorito a la virtud, el arete. Claro, la virtud. Por eso, ¿cuál es el mayor bien que el hombre debe buscar? Ser virtuoso. Pero ser virtuoso no es solamente decir soy virtuoso, sino vivir de acuerdo a qué? A la razón. Es por eso que él usará la famosa frase, solo sé que nada sé y conócete en ti mismo. Por eso él hablaba de un diálogo que hace posible la búsqueda colectiva de la verdad. Y estaba convencido de que cada hombre posee entre sí una parte de la verdad, pero a menudo solo puede descubrirla con ayuda de otros. Por eso él utilizará el diálogo en la conversación, la dialéctica, en el que a través del razonamiento inductivo se podría esperar alcanzar la definición universal de los términos objeto de investigación. Pues la mayéutica significaba el arte de parir ideas y de hecho buscaba en el contexto del diálogo ayudar a parir o alumbrar las ideas como hace una partera con una madre que va a dar a luz. Por eso el sujeto, mediante el uso de su propia razón, llegaba ¿a dónde? Al conocimiento. Miren qué interesante, ¿eh? Miren qué interesante. Por eso, cuando hablamos de Sócrates, ojo, Sócrates va a ser uno de los filósofos que va a generar todo un cambio. ¿En cuanto a qué o sobre qué? En cuanto a lo que viene a ser, ojo, la idea. Pues él decía, no hay hombre malo, hay hombre ignorante. Claro, entonces por eso, cuando hablamos del hombre malo, no lo veamos en el sentido no diametral o en el sentido, no, cuidado. Acá, profe, ¿cuál sería la clave a esta pregunta? Lo han dicho muy bien. En el interior, cuidado. Claro, muy bien, jóvenes. Excelente, muy bien. La A, exacto. Por eso hay que tener cuidado. Pero vamos a ver acá. La pregunta 7. A ver, al sostener que no solo hay puntos de vista, sino que sobre ellos existe una sabiduría universal alojada dentro del alma, la filosofía atribuida a Sócrates tiene por uno de sus objetivos centrales. ¿Cuál? ¿Cuál sería la clave, chicos? A ver, ¿cuál sería acá? ¿No hay? ¿Cuál sería la clave, jóvenes? Pregunta 7. A ver. Criticar la filosofía ética que se fundamenta en la razón. ¿Será esa? Hay que tener cuidado ahí, jóvenes. ¿Cuál sería la clave, jovencitos, ahí? A ver, la C. Justificar el dominio de los sectores democráticos. ¿Será eso? ¿Será eso, jóvenes? ¿Sí?
Por eso miren, ahí hay que tener bastante cuidado, mis muchachos. Ey. Negar la posibilidad de emitir opiniones sobre las cosas. Ey. Por eso, cuando se habla de Sócrates, miren, y lo hemos puesto acá, también está bien, pues eso es parte de la ironía, que consiste en llevar a los personajes por medio de preguntas a reconocer su propia ignorancia. Claro, ¿no? Pues la mayéutica consiste en estimular el interés de sus oyentes para que ellos descubran la verdad que está en sí mismo. Por eso la mayéutica significa el arte de parir ideas. Claro. Pero por eso, jóvenes, ¿cuál sería acá la clave? A ver. Yo sé que esta pregunta a más de uno está que le genera controversias. Pero por eso mismo, jovencitos. Veamos ahí. A ver. Al sostener que no solo hay puntos de vista, sino que sobre ellos existe una sabiduría universal alojada dentro del alma, la filosofía atribuida a Sócrates tiene por uno de sus objetivos centrales claro, justificar el dominio de los sectores democráticos, no, porque ese no era su tema, cuando habla justamente de una sabiduría universal. Si no, claro, ahí hay que tener cuidado, muchachos. ¿Cuál sería la clave más idónea acá? La C. ¿Por qué? Restaurar la actitud de querer alcanzar plenas certezas. Ciertamente. Entonces, por eso, pero está bien. Justo por eso, jóvenes, yo prefiero hasta cierto punto que se equivoquen acá, a que se equivoquen el día del examen. Ánimo, tranquilos. Ok, vamos a ver acá para entender un poquito más. Veamos acá. Recordaréis que cuando hablábamos de los presocráticos decíamos que los llamábamos así porque son anteriores a Sócrates. Este hecho nos da una pista, y es que el filósofo Sócrates marcó un antes y un después. Se le suele considerar uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Fue el maestro de Platón y tuvo una influencia enorme en la historia del pensamiento. Gandhi, el mayor representante del pacifismo, pedía a sus contemporáneos que vivieran según los valores de Sócrates. Y el propio Martin Luther King reconoció la influencia que el pensamiento de Sócrates ejerció en él. Ahora veremos por qué fue tan importante, pero antes tenemos que advertir que hablar de Sócrates es complicado por dos razones. La primera es que a Sócrates le gustaba hacer filosofía oralmente y no escribiendo. Así que carecemos de textos propios para conocer su forma de pensar. La conocemos a través de los textos de otros y estos no son coincidentes. Por ejemplo, Aristófanes hizo una comedia llamada Las nubes donde lo ridiculiza y lo presenta como un simple charlatán, como un sofista más. Aunque en general se suele hablar de Sócrates como antítesis de los sofistas. La segunda razón por la que es complicado exponer su pensamiento es porque Platón, el discípulo de Sócrates, escribía sus diálogos convirtiendo a Sócrates en vocero de sus pensamientos. Así que no queda claro cómo diferenciar la posición genuina de Sócrates de la de su discípulo Platón. Sócrates fue hijo de un escultor y de una comadrona. Desde pequeño llamaba la atención por su facilidad de palabra, por su gran inteligencia y por la agudeza de sus razonamientos. Se casó con una mujer que, según dicen, tenía un carácter fuerte. Cuentan que en una ocasión, después de discutir, su esposa le tiró un cubo de agua por la cabeza. Sócrates sereno comentó: «Después de la tormenta viene la lluvia». Sócrates recomendaba a los hombres que se casaran. Decía: «Cásate, si das con una buena mujer serás feliz y si no, te harás filósofo, lo cual siempre es útil». Sócrates y el intelectualismo ético.
Consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien, pues si se lo mostráramos corregiría su propio error. Pongamos un ejemplo. Un señor descubre una forma de ganar dinero estafando y engañando a otras personas. Él cree que el bien es ganar dinero. Pero, ¿qué consecuencias podría tener esta acción? Quienes descubran la estafa se sentirán mal y probablemente tendrán malos sentimientos hacia el estafador. Y el propio estafador podría tener su conciencia intranquila. Sócrates diría que este señor hizo el mal para conseguir un bien, en este caso dinero, pero cometió un error de cálculo, fue una víctima de la ignorancia. Si hubiera sabido lo que es el bien, lo habría preferido. Si se hubiera dado cuenta de que hacer el bien a los demás es también su bien, habría actuado virtuosamente y se habría sentido bien consigo mismo. Y esto es algo que el dinero no puede comprar. Sócrates decía que la mejor almohada para dormir es una buena conciencia. Decía que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla, pues sufrir una injusticia no nos hace injustos, pero cometerla sí. Otra idea revolucionaria de Sócrates es que debemos luchar por ser felices, pero la felicidad no está en las posesiones ni en las cosas externas, sino en nuestro interior. La felicidad es el orden, el equilibrio del ánimo y de la razón. La forma de hacer filosofía de Sócrates era muy especial. Él se presentaba ante los demás como alguien que no sabe y debe ser instruido. Es famosa su frase «solo sé que no sé nada». Su método de enseñanza se articulaba en dos momentos, el irónico refutativo y el mayéutico. Vamos a inventarnos un ejemplo para aplicar el método socrático. Imaginemos que se nos presenta este señor cavernícola que afirma que el varón es superior a la mujer. La primera parte del método consistiría en ironizar y refutar sus teorías. Le podríamos decir: tú que eres tan sabio, ¿por qué no nos ilustras y nos explicas por qué los varones son superiores a las mujeres? Imaginemos que dice que porque por naturaleza el hombre es más fuerte. Podríamos preguntarle cuál es la relación causal entre fuerza y derechos morales, o también podríamos seguir la coherencia interna de su argumento y decirle que si es cierto que aquellos seres más fuertes deben tener mayor consideración moral, un culturista, por ser más fuerte que él, debería tener también más derechos que él. De este modo, mediante paradojas y contraejemplos, conseguimos que nuestro ilustre interlocutor se dé cuenta de su ignorancia y se vea obligado a repensar su teoría. La segunda parte del método socrático es la mayéutica. Mayéutica quiere decir obstetricia en griego, esto es la ciencia que se encarga del parto. Recordáis que la madre de Sócrates era matrona. Como una mamá que da luz a un nuevo ser, Sócrates hace que nazca el conocimiento. Sócrates no daba su opinión directamente, sino que hacía preguntas y preguntas hasta que su interlocutor se daba cuenta de su propia ignorancia y llegaba a sus propias conclusiones. Sócrates creía que lo más importante para nosotros es el alma, pero no penséis en el concepto cristiano de alma. Os recuerdo que Sócrates vivió siglos antes de que existiera el cristianismo. Lo que Sócrates entiende por alma es nuestra razón, el yo consciente, la personalidad intelectual y moral, la virtud del alma. Respecto del alma, Sócrates creía que el vicio es la ignorancia. Así realiza una revolución de los valores, pues a diferencia de los sofistas no intentará usar las palabras para conseguir riqueza, poder o fama, sino simplemente conocimiento. Insistía en que no debemos preocuparnos tanto del cuerpo o de las riquezas como del alma, entendiendo por alma el conocimiento. Esta será nuestra mayor virtud. La vida de Sócrates tiene un trágico final. Fue acusado de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes con su forma de pensar. Por ello fue condenado a muerte. Según cuentan, sus amigos habían organizado todo para la huida, pero él se negó. Decía que la violencia es impía y que es preferible morir siendo fiel a la ley antes que vivir violándola. ¿Estáis de acuerdo con Sócrates en que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla? Es interesante, si se dan cuenta, porque Sócrates va a generar todo un cambio en esa mentalidad. Entonces, miren ahí, ¿no? ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Han entendido?
¿Algo claro la pregunta 7? Eso es importante, mis jovencitos. Es muy, muy importante. ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado. La pregunta 8 dice, en la filosofía aristotélica se concibe al mundo como una realidad de entes compuestos de elementos materiales con su respectiva esencia. Esto quiere decir que es interesante ver acá. Si hablamos de Aristóteles, jóvenes, cuidado, ¿cuál sería ahí la clave? Ahí me están mandando ya. A ver, vamos a ver. A ver. Por eso vamos a ir analizando. ¿La esencia es trascendental a las cosas? Eso nos dirá, vamos a ver. Por eso, a ver, voy a ver acá justo. Para entender esto hay que entender algo. ¿Qué cosa, profesor? Claro. Obviamente, en la filosofía del periodo ontológico, el periodo ontológico es el periodo de los grandes sistemas. Acá la temática gira en torno a ¿qué? En torno a lo que es, acá aparecen las ciencias, el conocimiento. Acá vamos a ver a dos grandes de la filosofía. A Platón, ojo, y Platón, cuyo verdadero nombre no era Platón, sino ¿cuál era? Aristóteles. Platón, ojo, cuyo verdadero nombre era Aristóteles, él pertenecía a la nobleza ateniense. Él pertenecía a la nobleza ateniense. Platón, ojo, ya, él estuvo muy interesado en la literatura. Platón sí escribió obras, a diferencia de Sócrates, que no escribió ninguna obra. Ojo, Platón fue discípulo de Sócrates. Claro. Platón, ojo, después de la muerte de Sócrates, Platón huye de Atenas porque hay una persecución contra aquellos que habían sido discípulos de Sócrates. Entonces, en esa huida a las diferentes polis en Grecia, estructura su teoría del conocimiento, su teoría del alma, su teoría moral, su teoría política, y por eso, después de años, estuvo fuera de Atenas, al declararse una amnistía para todos aquellos que habían sido enemigos de Atenas, Platón, regresa a Atenas y funda la academia en honor al héroe griego Academos. La academia, ojo, era un centro de instrucción. Había una inscripción en la puerta de la academia que decía, el que no sepa matemáticas, que ni entre. Platón le daba mucha importancia a las matemáticas. Claro. Ojo, si nosotros hablamos de academia, chicos, ¿hasta ahora se mantendrá esto? Cuando se habla de la academia, ¿se mantendrá esto? O sea, ¿se hablará de la academia como un lugar de instrucción, así como se decía acá, o no? ¿Sí? Ya. Pero vemos que ahora, pues, a cualquier cosa se le llama academia, ¿no, Gonzalo? ¿No? Academia gastronómica. Academia de fútbol. ¿No? ¿O no es así? Claro, ¿no? Como que la palabra academia, disculpando la expresión, pareciera como que un poco se hubiera prostituido. Claro, ¿no? Ahora el término academia se usa para, ¿no?
Claro, academia de baile. Pero la academia como término, ¿dónde lo podemos encontrar? Aquí donde estamos ahorita. Esta es una academia. Claro. Puede ser una academia virtual, pero es academia. Ah, caramba, claro. Por eso, ojo, vamos viendo que la idea de Platón, él nos habla en su teoría del conocimiento que hay un mundo visible y hay un mundo inteligible. ¿Cuál es el mundo visible? El mundo visible es el mundo sensible, donde están las imágenes, las cosas, la doxa. Y el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, el mundo de los conceptos, las categorías, donde están los objetos matemáticos, las ideas, la episteme. Mira qué importante, ¿eh? Por eso, ojo, mira ahí, el mundo de las ideas, donde hay, claro, o sea, en ese mundo de las ideas, ya, hay un ordenador. Por eso las ideas son esencias. Aquello por lo que una cosa es lo que es. Las ideas son entidades que poseen una existencia real e independiente. Claro, son únicas, son inmutables, son eternas. En cambio, el mundo visible, el mundo de los sentidos, el mundo es fugaz, dominado por el cambio continuo. Las cosas carecen de consistencia. Por eso, cuando se dice platónico, ¿a qué nos referimos con platónico? Cuando decimos que tu compañero tiene un amor platónico. A ver. ¿A qué le llamamos platónico, chicos? A ver. Que nunca va a poder ser, dicen por acá. ¿Sí? ¿Será eso? Ya. A ver. Algo imposible. Un amor, yo me quedo con lo que acá ha puesto su compañero, o compañero, sí, André, un amor ideal. Claro, o sea, un amor ideal. ¿Qué es un amor ideal? Claro, el mundo de las ideas. O sea, Platón le daba mucha importancia a las ideas, a los conceptos. Pues eso es muy diferente, por eso él es representante, apúntalo, del idealismo objetivo. Claro, por eso él habla del mundo inteligible como un mundo de las ideas y le da más valor que al mundo sensible, que son las cosas, los objetos, son sombras. Claro. Entonces él decía, ¿cuál es el mayor bien que el hombre debe buscar? Ser igual y semejante ¿a quién? Al demiurgo. ¿Quién era el demiurgo? El demiurgo era el ordenador. El ordenador de este mundo inteligible. No, por eso hay una diferencia entre las ideas, mira, ¿ya? Y las cosas. En el caso de Aristóteles, en cambio, ahorita vamos a hablar sobre estas, está muy interesante. Aristóteles, el estagirita, fue discípulo de Platón. Vivió en la academia cerca de 20 años. Miren qué interesante. Claro. Aristóteles, ojo, después de haber estado cerca de 20 años en la academia, ojo, regresa a su ciudad natal, Estagira. Ahí el rey Filipo II le encarga la educación de su hijo, Alejandro Magno. Claro. Pero Aristóteles, a diferencia de Platón, Aristóteles dirá, nada ha llegado al cerebro del hombre si antes no ha pasado por ¿dónde? Por los sentidos. Aristóteles tiene una fuerte influencia en su filosofía y en su pensamiento, ojo, ¿de quién o sobre quién? Ojo, claro, de su padre que era médico. Aristóteles, por eso,
Mira, él parte de los sentidos. Claro. Por eso dirá que solo hay ciencia de lo universal, no de lo singular. Por eso, solo hay ciencia cuando conocemos un objeto, si es, lo que es y el por qué. Entonces, ojo, es muy importante entender ahí justamente que cuando se habla de Aristóteles, Aristóteles, a diferencia de Platón, Aristóteles considera que la teoría ilemórfica. ¿Qué es ilemórfica? La materia y la forma están unidas. No existe materia sin forma y no existe forma sin materia. Claro, por eso, a diferencia de Platón, Platón no. Platón nos dice que la idea y el mundo sensible, ¿no? Están separadas, son diferentes, claro. Entonces, obviamente alguien me dirá, profesor, pero si él era su discípulo, por eso él habla de, Aristóteles habla del ser en acto y el ser en potencia. Claro, el ser en acto es lo que es y el ser en potencia es lo que llegará a ser. Mira qué interesante. El huevo o la gallina, la semilla o el árbol. Mira qué interesante. Claro. Por eso, jóvenes, es importante entender acá justamente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿no? Por eso cuando le preguntan a Aristóteles, ¿por qué pensaba tan diferente a su maestro? Y él dirá, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Mira qué interesante. Entonces vamos a ver ahí, jovencitos, la pregunta número 8. En la filosofía aristotélica se concibe al mundo como una realidad de entes compuestos de elementos materiales con su respectiva esencia. ¿Esto quiere decir qué? ¿Cuál sería la clave? A ver, chicos. ¿Cuál sería ahí la clave? ¿Cuál sería la 8? A ver. ¿La A? ¿Sí? ¿Será la A? ¿La esencia es trascendental a las cosas? A ver. ¿Será la A? Las formas son solo ideales y no reales. O sea, no son reales. ¿Sí? ¿Estará bien, Tatiana? A ver. A ver, Matías. ¿Cuál sería ahí la clave? Lo último que acabo de decir. La materia, la forma, no está separada ¿de quién? De la materia. Cuidado. Cuidado, chicos, cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Yo sé que hablar de Aristóteles es un tema un poquito, no es difícil. No lo lleves por ese lado, hijo mío. Pero sí. Juan Galvez, ¿estamos ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado, chicos. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque ciertamente, ojo, si nosotros hablamos de Aristóteles, por eso es muy importante poder entender justamente esta filosofía aristotélica, ¿no? Su llamada metafísica, ¿no? Claro. Es un poco complejo, sí. Por eso vamos a ver acá Geraldine, ¿no? Ajá, muy bien.
Veamos acá para no generar complicaciones. Veamos ahí, chicos. Estamos atentos acá. Hola chicos. La metafísica o filosofía primera. Aristóteles creía que la metafísica es la principal de las ciencias teóricas. Entre otras cosas, la metafísica se ocupa de indagar cuáles son las causas y los principios supremos de la realidad, qué es la sustancia o qué es Dios. Vamos a empezar por la teoría de las 4 causas. Aristóteles nos dice que los principios de la realidad no están en el mundo inteligible como creía Platón, están en nuestro mundo, en el sensible. La realidad está sujeta al espacio y al tiempo. Aristóteles cree que las cosas que existen, los seres, tienen 4 causas. A ver si lo he entendido. Yo existo, soy un ser. Así que según Aristóteles hay 4 causas que condicionan mi existencia. Efectivamente, así es. Aristóteles te diría que por un lado te condiciona una causa material, pues tu cuerpo está compuesto de materia, de músculos, de huesos, pelo, etc. La materia es todo aquello de lo que estás compuesto. Pero estarás de acuerdo conmigo en que no eres solo materia apilada de cualquier manera, sino que tienes una forma determinada. Por un lado, eres materia y por otro, forma. La forma no es simplemente tu silueta. Lo que Aristóteles entiende por forma es la esencia de cada realidad individual, aquello que te convierte en un ser único y te diferencia de los demás. A esta unión de materia y forma, Aristóteles lo denomina hilemorfismo, que quiere decir en griego esto mismo, materia y forma. Nos faltan 2 causas. A ver, ¿tú por qué razón existes? Bueno, pues porque 9 meses antes de que nacieras, tus padres le enviaron un WhatsApp a un servicio de reparto de niños en cigüeñas de París o algo así. El caso es que si existes es porque algo o alguien te ha engendrado. Bueno, pues esa sería la causa eficiente o motriz. En el mundo hay 7.000 millones de personas, así que está claro que el servicio de reparto de niños en cigüeña es muy eficiente. Ya llevamos 3 de las 4 causas. Materia, forma, causa eficiente. ¿Qué nos falta? Pues para el final dejamos la causa final, así se llama. Para explicar qué es la causa final, tenemos que introducir un elemento nuevo. Aristóteles creía en algo llamado teleología. No lo confundáis con teología. Mientras que la teología es el estudio de Dios, la teleología es la ciencia de los fines o metas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Aristóteles cree que tenemos un objetivo predispuesto y tendemos hacia ello. La causa final será, por tanto, aquello hacia lo que tendemos. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Ser feliz? Bueno, pues eso será hacia lo que tiendes, la realización de tu esencia. Recapitulemos. Tenemos una causa material, tu materia, músculos, huesos, causa formal, tu forma, aquello que te convierte en un ser único. Estas 2 dan lugar al hilemorfismo. Y finalmente, causa eficiente, aquello que te ha generado, una cigüeña o lo que sea. Causa final, aquello hacia lo que tiendes. Si esto os ha parecido difícil, agarraos a la silla porque viene una teoría muy complicada. El ser y sus significados. Las ciencias particulares cogen una parcela de la realidad y la estudian. Un biólogo, por ejemplo, se fija en una pequeña parcela de la realidad, aquello que tiene vida, las plantas o los animales, y los estudia. Aristóteles no se conforma con una parcelita de la realidad. Es el Chuck Norris de la filosofía y quiere estudiar el ser entero. ¿Por qué conformarse con una parcela si puedes estudiar las causas primeras del ser en cuanto ser? Si con esto no ligas, estás perdido. Esto es lo que hará Aristóteles. Intentará dar razón de la realidad en su totalidad. Nos dirá que para hablar del ser tenemos que recoger todos los significados posibles del ser. Esto lo conseguiremos distinguiendo varias categorías. Por un lado, tenemos la sustancia. En ti y en el resto de las cosas hay una sustancia permanente.
algo que no varía. Puedes crecer, puedes engordar o adelgazar, pintarte las uñas de los pies, pero hay cosas en ti que no cambian. Eso que siempre has sido y serás, bueno, pues eso es la sustancia o esencia. Además de la sustancia, tenemos accidentes. No penséis en los accidentes de tráfico. Aristóteles le llama accidentes a las cosas que accidentalmente son así, pero podrían ser de otra forma. Por ejemplo, tú tienes una cualidad que es la de ser atractivo. Coincidió así, has tenido suerte, pero podrías no serlo. Es un accidente que sea así. Los accidentes son varios. Lo que pesas, lo que mides, la edad, las cosas que tienes, todo esto es a lo que Aristóteles denomina accidentes. Cosas que son así, pero podrían ser de otro modo. El listado de accidentes es el siguiente: la relación, la acción, la pasión, el lugar, el tiempo, el tener o el hacer. Vamos a complicarlo todavía más. ¿Os acordáis de Parménides? Ese señor que nos decía que lo que es y lo que no es y que por tanto no era posible el movimiento. Si no lo recordáis, volved a ver el vídeo de los presocráticos y luego lo veis. Bueno, pues Aristóteles logrará superar la posición de Parménides diciendo algo muy inteligente. Las cosas pueden ser en potencia o en acto. ¿Qué quiere decir esto? El acto es lo que eres actualmente. Imaginemos que eres un tipo muy duro como Chuck Norris o como Aristóteles. En acto, eres un tipo muy duro. Actualmente, eres un tipo muy duro. Pero eso podría cambiar con el tiempo, ¿verdad? La potencia es aquello que puedes llegar a ser, pero aún no eres. Con el tiempo hay posibilidades o potencialidades de que dejes de ser un tipo duro y te conviertas en un ancianito inofensivo. En acto eres un tipo duro, pero en potencia eres un ancianito desvalido. Así Aristóteles consigue explicar el movimiento que Parménides negaba. En acto eres algo y tienes la posibilidad de ser otras cosas. El movimiento es el tránsito del acto a la potencia. Otro ejemplo. En acto vemos una semilla, pero en potencia esa semilla se puede convertir en trigo. En acto tenemos trigo, pero en potencia el trigo se puede convertir en pan. En acto tenemos pan, pero una vez comido y digerido tiene la potencia... Bueno, se entiende la idea, ¿no? Aristóteles cree que si algo se mueve o cambia, tiene que haber una causa. En otras palabras, si algo se mueve o cambia, tiene que ser movido por algo, entendiendo movimiento en un sentido amplio y no solo como movimiento local. ¿Por qué se mueve la pelota de béisbol? Porque un bate en movimiento la golpeó. ¿Por qué se mueve el bate? Porque un ser humano lo movía haciendo uso de sus brazos. Si aceptamos que todo lo que se mueve es movido por otro, se nos presenta un problema. Si el elemento 1 se mueve porque lo mueve otro elemento, en este caso el 2 porque se movía, porque a su vez lo movía otro elemento, el 3, y así sucesivamente. Como veis, la teoría aristotélica nos llevaría a creer que hay motores o generadores de movimiento hasta el infinito. Aristóteles encuentra una solución a este problema. Dirá que existe un primer motor con la capacidad de iniciar el movimiento de forma autónoma, sin que él tenga que ser movido por otra cosa. Será algo que mueva sin ser movido. Este motor inmóvil es la sustancia suprasensible, lo que Aristóteles entiende por Dios. El Dios aristotélico es eterno, inmóvil y es acto puro. No necesita potencialidades, no necesita llegar a ser nada, pues ya es perfecto. Este Dios se pasa el día pensando, pero no piensa en cualquier cosa, piensa en lo más perfecto. ¿Y qué es lo más perfecto? Él mismo. Hasta aquí la metafísica de Aristóteles. Es un tema muy difícil, así que os sugiero que volváis a ver el vídeo para asimilarlo mejor. Es muy importante que sepáis responder a las siguientes preguntas. Es muy interesante, jóvenes, por eso, a revisar acá la teoría aristotélica, porque por ahí la idea ha sido justamente mejorar, ojo, que podamos mejorar en nuestro nivel de respuesta. A ver, profe, vamos a ver acá, jovencitos. Veamos la pregunta número 9.
El carpintero construyó un mueble de pino para Luis. De acuerdo con la teoría de las 4 causas de Aristóteles, la causa material y final de dicho mueble son. ¿Cuál sería la clave ahí? A ver. Hay 4 causas. ¿Se acuerdan o no? Según Aristóteles. ¿Cuál sería acá la clave? La pregunta 9. A ver. Lo que están contestando. A ver. Ven, es importante por eso estar ahí. Y felicito a los chicos y chicas que han estado atentos acá. Miren, justamente por eso, mis jóvenes, miren acá. El carpintero construyó un mueble de pino para Luis. Claro. La causa material, ¿de qué está hecho el mueble? ¿De qué está hecho? ¿De plástico? Esa es la causa material. Claro, de madera y pino. Y si hablamos de la causa final, ¿cuál es la causa final? Claro. ¿Cuál es la causa final? ¿Para qué sirve el mueble? Para sentarse, ¿no? Para tomar asiento, muy bien. Pero, claro, la clave está muy bien ahí, chicos. Ahí la clave lo han dicho excelente, ¿ves? La B. Pero si te pregunto, ¿cuál es la causa eficiente y cuál es la causa formal? Aquí. ¿Cuál sería la causa eficiente? A ver si yo te lo cambio acá la pregunta. En esa misma pregunta, en la 9. ¿Cuál sería la causa eficiente? ¿No hay causa eficiente? ¿Cuál sería la causa eficiente acá? En este mismo ejemplo. A ver. Yaneli, Geraldine, Matías. Ya, no, pero estoy preguntando quién sería la causa eficiente. No me den claves. Ya, la causa eficiente sería el diseño de mueble. ¿Sí? Cuidado. La causa eficiente no es el diseño. El carpintero. Muy bien, Yanela. Muy bien, Yaira. Muy bien. Ajá, claro. Esa es la causa eficiente. ¿Cuál es la causa formal? ¿Cuál sería la causa formal? A ver. La causa formal es la idea. No, hacer un mueble no, sino el concepto, el diseño. Ajá, así es. El diseño, no, pino no, el diseño. O sea, claro, si yo te digo, por ejemplo, vamos a ver, que un celular, ya, imaginemos el diseño de un celular, ya, ese diseño es un lapicero, ¿me creerías? Imagínate un celular y te digo que eso es un lapicero. ¿Será? En eso que estás pensando como celular. No. ¿Por qué? Porque el celular tiene carácter exacto, que lo define. Que hay que tener cuidado ahí, chicos. Ahí hay que tener bastante cuidado. Veamos la pregunta número 10. En la filosofía aristotélica, toda entidad natural o artificial tiene una función, una tarea, un para qué, una misión extrínseca o intrínseca. Hey, a esta concepción, ¿cómo se le conoce? A ver, interesante la pregunta. ¿Cómo será? A ver. El hilemorfismo, cuidado, es la relación que hay entre la materia y la forma. O sea, están unidas.
Pero cuando me dice toda entidad natural o artificial tiene una función, una tarea, un para qué, claro, ya sea su misión extrínseca o intrínseca, cuidado, ey, ¿eso cómo se le llama, chicos? Hay que tener cuidado ahí. Eso se le llama teleologismo. Claro, ahí hay que tener cuidado, mis muchachos. ¿Por qué? Es que, profesor, yo creía, sí, pero cuidado, hijo mío. Acá no interesa tanto en lo que tú creías, sino en lo que es. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Claro, por eso toda entidad natural tiene una función. Claro, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto, vamos a ver, ¿no? A ver, a Yanela, ya, o a Geraldine, ¿no? A Melanie, ¿no? Por ejemplo, chicas, ustedes podrían en un futuro, no ahora, en un futuro, ¿ser mamás o no? ¿Ya? ¿Quién va a concebir a ese bebé? ¿Tú o tu pareja? Te pregunto, en este caso, a las personas que he mencionado. Claro. ¿Tú te imaginas, Yanela, que tu pareja, o Melanie, que tu pareja sea quien conciba? ¿Tú te imaginas que tu novio? Claro, ¿no? Porque esa es una condición que solamente, no, pero ni que fuera tampoco, porque, ojo, cuidado. A ver, yo les pregunto, un chico que es homosexual, poniéndole el caso, ¿ya? O fuese bisexual, ya, porque está con ustedes, ¿podría concebir? Ni aunque fuese homosexual, ni aunque fuese dayanita, ni, ya, claro, nada de eso, claro. Porque no tiene útero, claro, pues chicas, claro. Entonces, claro, ¿no? Digo esto porque para que un poco quede claro por ahí. Así es, ¿no? En cambio, esa es una condición inherente. No, pero ni Dayanita. ¿Dayanita puede concebir? ¿Yameli? No, obvio. ¿Por qué? Claro, ¿ven? Ya ahí está. No vamos a decir por qué. Ahí déjenlo. Pero por eso, vean ahí la pregunta 10. Interesante. Claro, ¿ves? Ahí está. Por eso. Muy bien, Yameli. Esa es la idea. Para Platón, el conocimiento de las formas se debe a una, mientras que para Aristóteles, el punto de partida del saber es la, a ver, esa pregunta está interesante, la 11. ¿Cuál sería la clave de la pregunta 11, chicos? ¿Cuál sería la clave de la pregunta 11, muchachos? Ya. Ajá. Claro, para Platón, el conocimiento de las formas se debe, ojo, claro, a una reminiscencia. Profesor, ¿cómo es esto de reminiscencia? Miren acá, chicos. Vamos a ver acá justamente en ese punto, cuando hablamos de, ajá, ahí está, la reminiscencia. Claro, por ello el ser humano conoce. ¿Qué es la reminiscencia? Conocer es recordar, o sea, traer imágenes de tu vida pasada. ¿Entiendes? O sea, imágenes. Claro, ¿no?
Entonces, el conocer, la reminiscencia es eso. Es como una especie de déjà vu. Ah, interesante, profesora. Claro. Por eso, cuando nosotros hablamos del conocer, ojo, tiene que ser claramente entendido esto desde la postura de Platón. Claro, la dialéctica también fue un método, pero miren acá, en el caso de Aristóteles, porque si se dan cuenta hay dos claves que pueden ser muy parecidas, nada ha llegado al cerebro del hombre si no ha sido por medio de qué. ¿Por medio de qué, chicos? Claro, ahí hay que ser muy claros ahí. ¿Por medio de qué? De los... Claro, porque acá alguien me dirá intelección. Pero el punto de partida, mira la pregunta está muy bien elaborada. El punto de partida del saber para Aristóteles, ¿dónde está? En la sensación. Por eso, acá la clave, ¿cuál sería, profesor? Ahí la clave, ¿cuál sería? Muy bien. Claro, chicos. Ahí la clave sería ¿cuál? La B. Por eso, él representa a Aristóteles al llamado realismo moderado. O sea, no niega las formas, no niega los conceptos, pero dice que todo parte ¿de dónde? De la experiencia. Por eso él decía, todo surge del primer motor inmóvil. ¿Quién es ese primer motor inmóvil? Dios. Dios es ese primer motor inmóvil. Por eso mira qué interesante. ¿Tú quieres ver a Dios? Ya, pero verlo a Dios no es verlo por medio de una imagen. Tú a Dios no lo vas a ver, por ejemplo, en un concepto, en un constructo. No. No. Dios lo puedes ver por medio de sus manifestaciones. Claro. Más que lo espiritual, Matías, ojo, yo les diría por medio de ¿qué? Por medio de conceptos. O sea, por medio de productos. Por eso las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. ¿En qué se basaron? En el pensamiento de Aristóteles. Entonces, chicos, hasta acá. ¿Lo han entendido? ¿Ha quedado claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien, chicos. Entonces, por favor, a estudiar, a repasar, que es muy importante, ¿ya? Esto es clave en su preparación, ¿ya? Hey, prefiero que se equivoquen acá a que se equivoquen el día del examen. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, un gusto. Profesor José, ya terminé. Ojo, ya no se preocupen, lo voy a mandar ahí de todas maneras.